Ya, bueno, hola a todos y todas. Gracias nuevamente por conectarse a este ciclo de entrevistas que hemos preparado en conjunto el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COE, junto al Núcleo Milenio en Desarrollo Social, DESOC. Hoy día queremos ahondar sobre desigualdad de género, violencia y género. Lo hemos titulado la pandemia como catalizador. Para esto, conversaremos con Daniela Charim, quien se integrará durante la entrevista, y con quien tenemos en este minuto en pantalla, que es Gloria Jiménez Moya. Voy a presentar a Daniela, quien se nos va a unir más adelante. Ella es investigadora asociada de la línea de interacciones grupales e individuales del COE y profesora asociada de la Universidad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Ciencias Psicológicas y máster en Psicología de la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Ella es coordinadora del Laboratorio Interdisciplinario de Subjetividad y Cambio Social de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Alberto Hurtado, y directora del Magíster en Psicoterapia Psicoanalítica Intersubjetiva. Por su parte, Gloria Jiménez Moya es investigadora adjunta de la línea de interacciones grupales e individuales de COE y es profesora de la Universidad Católica de Chile. Es psicóloga, máster en Psicología de la Intervención Social y doctora en Psicología por la Universidad de Granada, España. Sus temas se relacionan con el prejuicio y la discriminación, las estrategias seguidas por los grupos desaventajados socialmente para enfrentarse a la desigualdad que sufren y el comportamiento prosocial. Ambas son parte de la agenda de género de COE. Y para partir, yo quería hacerles una pregunta que estaba enfocada a las dos, pero luego vamos a pedirle su opinión a Daniela. Y es, la cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, que llevamos prácticamente 2 meses, ¿cierto?, ha evidenciado el trabajo no remunerado, ¿cierto?, de las labores domésticas y de cuidado, las cuales han sido históricamente realizadas en su mayoría por las mujeres. Hoy, casi 2 meses, ¿cierto?, que llevamos de confinamiento, va cayendo este velo sobre lo que las demandas feministas llevan los últimos años buscando manifestar y denunciar. Gloria, desde tu punto de vista, ¿crees que posterior a esta crisis sanitaria podría producirse avances en la agenda por la disminución de la brecha de género? ¿O, al contrario, podría haber un retroceso tras esta crisis sanitaria? Bueno, muchas gracias, Macarena, por la presentación. Es una pregunta, yo creo, súper relevante. Además, como que todos estamos conversando sobre qué pasará después del coronavirus. ¿Seremos mejores personas? ¿Cambiará esto la sociedad? ¿No lo hará? Entonces, claro, igual podemos aplicar esta pregunta a la desigualdad de género. Yo creo que efectivamente, como mencionabas, el movimiento feminista y la igualdad de género se encontraban en un momento súper positivo a nivel mundial, ¿no? Como que hay una gran concienciación, la desigualdad de género se había logrado como ocupar las agendas políticas de muchos países, la opinión pública. Entonces era un momento súper positivo para el avance, ¿no?, del movimiento y para la disminución de la desigualdad de género. Y de repente pasa esto, que efectivamente ahora mismo lo que está haciendo, o lo que muestran las encuestas y los estudios previos que tenemos de otras pandemias similares en otros países, es que efectivamente lo que está sucediendo es que debido a esta distribución de roles y distribución de las tareas del hogar, se está perpetuando de alguna forma la desigualdad de género, ¿no? Es como que de repente otra vez las mujeres, esta tendencia histórica que parecía que se estaba de alguna forma intentando solucionar, pues de repente, como digo, como empieza de nuevo a exacerbarse, ¿no? Como digo, hay muchos datos que muestran el nivel, el tiempo o las horas que las mujeres pasan realizando tareas del hogar en comparación con los hombres, con pandemia o sin pandemia, ¿no? Y esa situación ahora se está empeorando, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de si de esta situación puede salir algo bueno es difícil, pero yo creo que, en primer lugar, voy a decir como la parte más negativa, yo creo que es complejo cambiar los roles y cambiar las normas sociales, ¿no? Creo que nos estamos comportando de esta forma y está surgiendo, como digo, esta desigualdad, por ejemplo, en el tiempo que se dedican a las tareas del hogar, tanto hombres como mujeres, nos estamos comportando así porque históricamente es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo.
Entonces, es verdad que esta pandemia está siendo algo inaudito y no tenemos registro, no tenemos guión, no sabemos cómo comportarnos porque es algo totalmente novedoso para nosotros, pero de alguna forma lo que está surgiendo es que, como digo, se está perpetuando esta situación. Por esa parte, como digo, veo complejo el avance porque los roles y los estereotipos que tenemos están bien enraizados. ¿No? Como que es bien complejo. Las masculinidades que hoy tenemos, que hoy en día son estas que están mostrando precisamente que muchos hombres se sienten incómodos en la casa, que no se sienten cómodos con el rol de cuidar a otras personas. Entonces, de repente, intentar cambiar todo esto es lo que el feminismo lleva haciendo por siglos, ¿no? Es difícil que a partir de ahora cambiemos, pero también, como digo, la parte positiva es que yo creo que esta situación es una gran oportunidad para cambiar. Algo bueno que yo creo que puede salir de aquí es que el conflicto entre hombres y mujeres es mucho más transversal, es mucho más visible, es mucho más saliente, ¿no? Tenemos datos también de la encuesta COIS que muestran cómo cuando tú le preguntas a la gente, ¿tú crees que existe conflicto entre hombres y mujeres? La respuesta está moderada por la clase social de la persona. Entonces, las personas con menos recursos económicos perciben en mayor medida ese conflicto. Sin embargo, las personas con mayores recursos económicos no lo perciben tanto, no creen que haya tanto conflicto. Básicamente esto se debe, entre otras cosas, a que las personas con más recursos, bueno, pues no se pueden contratar a una persona externa que les ayude con las tareas del hogar. Entonces eso ya no va a significar una pelea entre la pareja por ver quién se encarga de las cosas, por lo tanto el conflicto al final se hace más invisible. Lo que está pasando ahora es que eso no es posible, ¿no? Realmente ahora no podemos llamar a nadie de fuera que venga a nuestra casa a hacernos las cosas, sino que estos conflictos, estas diferencias son más visibles, son más transversales, estamos conversando mucho de ellas. Es un problema que empieza a ser muy, como digo, transversal y global en toda la sociedad y yo creo que eso es algo bueno. El problema se está haciendo visible. En ese sentido, creo que esto es una oportunidad, esta situación es una oportunidad para repensar los roles tradicionales de género, ¿no? Para cambiar, para intentar que la distribución de tareas o de trabajos no sea sexual, sino que tenga que ver o que responda en base a una distribución más justa, más equitativa. Entonces, claro, creo que es difícil y creo que esta situación por sí sola no va a cambiar las cosas, pero sí creo que debido a esta situación el problema o la desigualdad que existe se está haciendo más visible transversalmente para todos los sectores de la sociedad y eso puede generar una oportunidad de cambio, efectivamente, en el que se empiecen a cambiar las normas sociales. Súper. No podemos responsabilizar en el fondo a la pandemia, ni podemos tampoco probablemente como cargarle toda la responsabilidad para que se generen esos cambios, pero claro, sí puede ser un buen punto de partida. Claro, yo lo veo una oportunidad como para repensar los roles, ¿no? Y como digo, ya que el conflicto es tan transversal, creo que eso es positivo porque, bueno, muestra que el problema no es solo de unos cuantos, sino que tiene que ver con el total de la población, que son los hombres y las mujeres. Claro, perfecto. Quisiera que abordáramos un poco el tema de las denuncias por violencia. Bueno, como bien sabes, ¿cierto? Al igual que en otros países, desde que empezó el confinamiento, se dispararon, ¿cierto?, las tasas de denuncia. En Chile, entregando un dato, por ejemplo, solo en la primera semana hubo un aumento del 70% en las llamadas, ¿cierto?, por denuncias de violencia intrafamiliar. Y el Ministerio de la Mujer dice que en promedio estos 2 meses ha aumentado un 60%. Y que, bueno, también alerta de que puede haber un tema de recrudecer la cifra negra, ¿cierto? Porque finalmente las víctimas están conviviendo con sus agresores de manera, además, sin posibilidad, ¿cierto?, de salir para poder hacer estas denuncias. Entonces, ante esto, la medida que hasta el momento ha tomado el Ministerio es la creación, ¿cierto?, de una campaña, de un número de WhatsApp, ¿cierto?, de denuncia segura. Desde tu punto de vista, ¿crees que esta medida es suficiente o que conoces algunas otras estrategias que podrían implementarse o que se han implementado quizás en otros países? Tanto desde la autoridad, pero también quizás como la reflexión como desde las mismas comunidades. Sí, bueno, efectivamente es una situación, como decíamos antes, sin precedentes, que genera mucha tensión en todas las personas en general y obviamente en los hogares donde hay violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer. Esta tensión base que estamos experimentando todos y todas puede también servir como catalizador para que la violencia aumente, ¿verdad? Problemas financieros, problemas de hacinamiento.
Entonces yo creo que como sociedad tenemos que estar muy alertas a eso, porque por lo que decíamos anteriormente, llevamos unos años buenos para el movimiento y que, bueno, que en esta pandemia no se pueda perder todo ese avance, ¿verdad? Esta medida del WhatsApp yo creo que, bueno, que puede ser útil en el sentido de que a priori, en general, la mayoría de las personas podemos tener acceso a ella, entonces es una medida que puede llegar a muchas mujeres que la estén necesitando. Yo creo que el truco o lo importante en este tipo de medidas o estrategias es que sean medidas que se implementen desde lugares políticos más cercanos a las víctimas. Es decir, que los gobiernos centrales lanzan campañas, no sé, televisivas o no sé, o por internet, por redes sociales. ¿Hasta qué punto todas las mujeres que sufren violencia de género van a tener acceso a esa información, van a estar al tanto de esas campañas? A mí lo que me da miedo en estas situaciones es que las campañas sean como muy centralizadas, como muy de arriba a abajo, pero se olvide un poco como estos elementos o como estos actores sociales como más intermedios que también pueden servir para llevar información a las familias o a las mujeres que tienen, bueno, que están sufriendo violencia, estas características, ¿no? Yo creo que aparte de este tipo de medidas, creo que es importante que, no sé, las municipalidades, las comunas se pongan en marcha y puedan tener una relación más cercana con las víctimas, porque ahora mismo las instituciones nos están fallando, como que no es un buen momento para apoyar a las instituciones en general, porque están todas sometidas a una gran tensión. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más relevante el tener un apoyo más cercano, ¿no? Más informal, entre comillas, como digo, estos actores sociales o de autoridades locales también pueden estar, bueno, más al tanto, como digo, de cuáles son las situaciones de estas víctimas. En ese sentido, como bien dice, creo que el apoyo de la comunidad es clave. El rol de los vecinos, el rol de la familia. Creo que tenemos ahora mismo todas las personas una responsabilidad muy importante, no solamente en llevar la compra a quien lo necesite, sino también estar pendientes de este tipo de necesidades, ¿no? Ya desde hace décadas ya nos dimos cuenta que lo privado era político también, entonces ya no vale la excusa de decir, bueno, lo que pasa en casa de mis vecinos no es mi problema, sino que yo creo que tenemos que tener tener esa responsabilidad y esa empatía de poder acercarnos a las víctimas, que conozcamos y ofrecerles nuestra ayuda, porque como digo, las instituciones a un nivel más global y más central están empezando a fallar, porque como digo, la situación es tensa en todos los sentidos. Creo que tenemos que entonces utilizar estos recursos más informales y más cercanos y pensar en campañas y en estrategias a ese nivel, a un nivel más de comunidad cercana, de, no sé, del edificio, de la comuna, de los vecinos más cercanos, y hacer un llamamiento también al rol de los testigos, ¿no? Porque muchas veces la víctima, ahora mismo la víctima es difícil que pidan ayuda, no tienen los recursos necesarios. Entonces el rol de los testigos, hay mucha literatura que muestra lo relevante que es, ¿no? Cuando somos testigos de una discriminación o de un ataque, de una situación violenta, la víctima está muy impedida muchas veces para confrontar esa situación, los testigos son los que tienen que tomar las riendas un poco, y yo creo que ahora estamos en una de esas situaciones en las que tenemos que hacer la violencia de género es un problema de todos y todas. No te escucho, Macarena, no sé si soy yo sola o los demás. No, era yo, que Ahora tenía sí, ahora sí, ya. Oye, te cuento que Dariela tuvo realmente problemas con la conexión, pero está el teléfono con Constanza. Ya. Así que Constanza la va a poner en altavoz. Yo quería que ella compartiera la primera pregunta que te hice a ti, que ella también nos diera su punto de vista respecto a este tema de la cuarentena. Dariela, ¿me escuchas? Yo quería hacerte una pregunta. Mira, hola. No puedo entenderme bien con imagen, pero bueno. Bueno, son las cosas de la tecnología. Mira, habíamos iniciado la entrevista con Gloria y yo le había comentado una pregunta que era un poco para las dos, que era como tras estos aproximados ciertos 2 meses que llevamos de confinamiento, se ha ido revelando esto que ya llevaban las demandas feministas mucho tiempo tratando de mostrar, que era el tema de cómo el trabajo doméstico, ¿cierto? Y el de los cuidados recaía siempre en las mujeres. Y mi pregunta era un poco si es que tú consideras que posterior a la crisis sanitaria podrían haber avances respecto a la agenda por la disminución de la brecha de género, o al contrario, ¿tú crees que con esta crisis sanitaria se van a aumentar estas brechas?
Bueno, mira, no sé si Gloria ya lo mencionó, pero creo que antes y yo le reconocer que hoy día los efectos de la pandemia no son iguales para todos, ¿no? O sea, si algo que está en cierro de lado es la desigualdad estructural que tenemos en la sociedad chilena. Y eso en todos los términos, digamos, ¿no? Desigualdades territoriales, étnicas, violencia histórica, etcétera, ¿no? Tenemos un estallido social que hace como de escenario para pensar y entender lo que nos está pasando ahora con la pandemia. Ahora, en relación al tema de género, digamos, sí, mucha gente ha dicho, incluso hacer un sentido común, de pronto decir que esta cuarentena, el confinamiento, eh, la situación tan particular que estamos viviendo podría potencialmente tener un beneficio secundario, ¿no? Es decir, al estar confinado al espacio doméstico, eh, una posibilidad que tenemos, chilenos, chilenas y humanas, en general, es que entremos a valorar como el ámbito de lo doméstico, de lo privado, como un ámbito desafiante y creativo. Y no solo como, permítanme decir, un cacho, entre comillas, que hay que tratar que otros lo hagan porque yo no tengo tiempo o no tengo ganas o me parece aburrido o de baja categoría, ¿no? Sin embargo, el estar confinado, digo, que potencialmente podría llevarnos como a valorar que se trata, sin embargo, de un ámbito que requiere destreza y que clama por creatividad para no convertirse solo en un ámbito, en una necesidad monótona, ¿ya? Y para qué decir, digamos, estoy hablando de lo doméstico, para qué decir el cuidado de otros, que también está dentro de lo privado, ¿no? Que también es una dimensión que tiene una riqueza y que implica un aprendizaje importante. Entonces, claro, cuando estamos confinados uno podría pensar que esto es una oportunidad como de vivir esta parte de la vida más integralmente, en el sentido de que tiene una dimensión creativa, pero también tiene una dimensión de cansancio y monotonía. O sea, igual que el trabajo remunerado, hay que tener cuidado con no idealizar, ¿no? Sobre todo los psicólogos somos bastante buenos para estar dando normas de cómo hay que hacer las cosas para vivirlas mejor. Yo creo que de aquí lo que se trata es que se trata de valorar un ámbito que no ha tenido el valor que, que merece, porque no se le ha asignado un valor económico, aunque lo tiene, pero no se le ha asignado. Entonces, si me pregunta si hay una posibilidad, claro que hay una posibilidad. Sin embargo, el problema es que estamos viendo que en algunos casos lo que está pasando es una manifestación escandalosa de los roles tradicionales. O sea, el confinamiento, por el contrario, esta posibilidad que yo estaba mencionando, nos ha confrontado a la observación de los típicos roles distribuidos entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que se llama la división sexual del trabajo, ¿no? Por ejemplo, como cuidar más el trabajo remunerado del que gana más, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto dejar que recaiga en general en las mujeres, porque sabemos que las mujeres en Chile y los salarios son significativamente menores que de los hombres en promedio, ¿no? Entonces, en parejas, por ejemplo, que viven en familia y que ambos tienen trabajo remunerado, que han podido continuarlo de manera remota, online, eh, son las mujeres las que están sumando su trabajo, el trabajo doméstico y de cuidado de la casa, de los niños, de los mayores, de los enfermos, ¿no? Esto uno lo ve en la casuística, digamos, también lo ve en la clínica, lo ven los amigos, como decía. Hay mucha gente que está contando que en su casa se reparten igualmente de los roles. Cuando uno le pregunta a los amigos y cómo limpia el baño, dicen, no, eso sí que no, el baño no. En el ámbito de los académicos,
también hemos visto estas desigualdades se han expresado de manera también escandalosa. Las revistas que publican nuestros artículos, ¿no?, están informándonos que en estos semestres últimos les ha llegado un número significativamente menor de artículos escritos por mujeres, ¿no? Al indagar en estas investigadoras, efectivamente ellas reportan que las cuarentenas les ha implicado una conciliación muy difícil entre su trabajo remunerado y los cuidados y quehaceres familiares, ¿no? Sin embargo, los investigadores hombres, según el reporte de estas revistas, han escrito más que nunca. Al estar en la casa tienen más tiempo, lo que es no comment, elocuente, ¿no? Entonces, si esta es la realidad en los sectores con mayores recursos económicos, hay que imaginarse cómo es la situación cuando está atravesada por la precariedad, ¿no? Podemos pensar que es más alto. Entonces, yo creo que sí, hay una posibilidad de que aprendamos algo, pero si lo aprendemos, si ganamos algo, vamos a ganar perdiendo. Eso. Gracias, Daniela. Me quedé con el dato de las revistas académicas, o sea, como evidencia en un mundo que ya es obviamente mucho más de elite también, que incluso ahí las diferencias de género se están manifestando, como dices tú, muy probablemente en los sectores menos con más dificultades socioeconómicas, claramente es muy probable que las diferencias sean mayores. Daniela, y respecto a algo que tú también comentabas recién, y decías respecto a las diferencias, ¿cierto?, en los roles de cuidado, incluso cuando la gente tiene una pareja, ¿cierto?, de quien apoyarse en el día a día. También hay otro conflicto también que se instala, que es esta fusión, ¿cierto?, entre el trabajo formal, digámosle, y el trabajo no remunerado de la casa, en el fondo, y cómo se fusiona también este trabajo con la casa, ¿cierto? Esta como línea difusa entre lo que es lo privado y lo cotidiano más público, era más público. ¿Cierto? Mayores conflictos en las relaciones de pareja, y qué se podría hacer quizás como para marcar la diferencia entre estos dos mundos que hoy día están cohabitando, ¿cierto?, en nuestros hogares. De ámbito, sino que lo que mencionaba recién, como este despliegue de la posible de la diferencia de los roles y la recarga consecuente en las mujeres. O sea, pienso que la separación de ámbitos, o sea, del trabajo y la casa, ahora es un desafío así como funcional, ¿no? Como cómo hacerlo mejor en cada espacio. Piensa tú que eso en general, cuando pasa tradicionalmente, se convierte como en una expresión bien radical, así como no se moleste al papá porque está trabajando, ¿no? Es complicado pensar como esta protección de los ámbitos, ¿eh? Yo creo que lo que hay que pensar en este minuto que hay que reconocer que el encierro y el distanciamiento social son situaciones físicamente muy regresivas, ¿no? Aquí me tomo de mis compañeras del colectivo Trenza, ¿no? Ellas nos recuerdan que en realidad salir del espacio de lo privado, de la familia, es un logro del desarrollo. Quiere decir, separar lo familiar de lo laboral es solo un problema de poder tener tranquilidad para hacer bien las cosas. Es un problema del desarrollo humano. O sea, no nos basta la familia, ¿no? Nosotros necesitamos en nuestras tareas como vitales salir al encuentro de un otro, ¿no? Y eso es lo que constituye el tránsito de la cultura del pastor, ¿no? Entonces,
eso la situación de confinamiento, cuando se empieza a extender, nos provoca tremendo malestar, ¿no? No solo, ni siquiera me estoy refiriendo a las por eso creo que a pesar de que tenemos que de cierta manera resignarnos a que este sí parece el método de cuidado, eh, no hay que normalizar la negligencia, ¿no? Eh, voy a citar a mis compañeras del colectivo Trenza. Ellas están hablando de que hoy día como el desafío que tenemos de los hogares es hacer frente a lo que llamaron COVID-vida, COVID-A, una COVID-vida, ¿no? En el sentido que es un cambio que está teniendo escenarios sustantivamente distintos, ¿no? Entonces, más que estar como preocupados de que funcionen los ámbitos que trabajemos y tengamos vida familiar en el mismo espacio, el problema de esta COVID-vida está como en la desmaterialización del vínculo, ¿no? O sea, esta COVID-vida nos enfrenta como a tener una vida media paranoide, estar siempre vigilando, donde lo único que nos importa es preservar la existencia, ¿no? Sin tener como la posibilidad de vivir, en el sentido como de sorprendernos, de desear, ¿no? La vida. Entonces, yo decía, ojo con normalizar esto, rellenándonos con muchas charlas virtuales, con muchos memes, con mucha red social, con muchos cumpleaños, etcétera, reuniones por distintas plataformas, como teniendo la ilusión de que continúa como la funcionalidad. Lo que tenemos que preocuparnos es que los vínculos funcionen. Y los vínculos pueden funcionar en el encierro siempre que entendamos los quiebres y las opacidades que tienen, ¿no? No pretendamos como tener pleno protocolo a seguir siendo muy felices y muy contentos en una situación que francamente no da para eso. Perfecto. Dariela, y respecto a esto último del tema de los vínculos y también enfocándolo con el tema de la discusión de hoy día respecto a las desigualdades de género y el tema de las tareas, ¿cierto? Y cómo se compatibiliza, ¿cierto? El trabajo, el tiempo. ¿Crees que la salud mental de quienes estamos hoy día viviendo, ¿cierto? Este confinamiento puede abordarse, ¿cierto? O puede afectar de manera desigual a hombres y mujeres por el tema de los cuidados? Bueno, primero hay que señalar que no hay ni protocolos que les sirvan para todo el mundo, ¿eh? Y hay que decir que está afectado por la crisis social en términos psicológicos. Hoy día no es estar enfermo, es más bien estar conectado con la realidad. Efectivamente, y esto es una realidad histórica, las mujeres tenemos mayor digamos, epidemiológicamente tenemos mayor sintomatología, hacemos más mujeres hacemos cuadros que más son, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado con no medicalizar este malestar, en el sentido de estigmatizarlo o empastillarlo. Más bien habría que pensar como en la escucha, en comprender, en pensar, en crear, ¿no? Como manera de sostener el malestar que naturalmente provoca una crisis. Entonces, no hay receta, ¿no? Sobre todo, no hay que intentar recurrir como a la exigencia del bienestar, como un logro, ¿no? Cuando uno ve tanta gente bailando, saltando, haciendo cosas como cocinando tan rico, igual genera como las fiestas de Año Nuevo, ¿no? Que todo el mundo lo hace tan bien, yo no siento que uno está tan contento. A eso me refiero como con las exigencias sociales que se instalan como que están en el aire, ¿no? Yo creo que
que es importante entender que el malestar también es parte de la vida. Y eso en términos de relación de pareja también es bien clave. Hace décadas ya que venimos viendo en nuestro país muy claramente un modelo cultural que nos habla de ideales de pareja, ¿no? En el sentido que no tienen conflictos, que saben enfrentarlos muy bien, que recurren a la complementariedad, por ejemplo, ¿no? Esa idea, la representación de lo complementario en las parejas es una gran trampa, porque nos deja agarrados a hombres y a mujeres a un solo lugar, ¿no? En el sentido que si somos complementarios hay un enojón, una competitiva, una nerviosa, un calmado, el que sabe, la que no, el loco, la cuerda, en fin. La complementariedad es esta libertad y nos expone en último término, a la violencia, ¿no? Porque entonces hay una exigencia de cumplir ciertos lugares, ciertas expectativas asociadas a esos roles. Entonces, más bien, usted piensa que hay que pensar en cómo sostener en la relación objetiva, ¿no? Que en definitiva es lo diferente. Y de ver cómo uno puede ir lidiando y conviviendo con esto sin idealizar. Sé que tiene un problema, pero a la larga pienso yo que es más protector de la salud mental, porque en realidad el guatazo de la idealización es muy fuerte, ¿no? Ya sabemos, como decía, los estados depresivos de las mujeres que duplican los masculinos, que está asociado a los roles de género, ser madre de manera eficiente, siempre nos pone en la delgada línea de un sentimiento de insuficiencia permanente, ¿no? Estamos angustiosos los hombres, asociados al terror de quedarse sin un espacio de reconocimiento, ¿no? Perder la pega, por ejemplo, ¿no? Dejar de ser el proveedor o dejar de estar siempre de ser el boy scout del sexo, siempre listo. Que son todas consecuencias, por ejemplo, de estado de preocupación en una situación en que efectivamente tú puedes perder la pega. Dejas como de estar tan adecuado a esas expectativas ligadas al rol. Y por lo tanto, en términos de salud, es muy complicado estar rigidizados en los roles de género. Perfecto. Gloria, me gustaría volver contigo. Hacerte una pregunta. Para retomar un poco el tema que estábamos hablando, ¿cierto?, de la violencia hacia las mujeres, respecto a cómo, bueno, sabemos que la dependencia económica muchas veces es un factor súper importante, ¿cierto?, respecto a estas mujeres que sufren violencia, la dependencia que tienen de sus agresores. Y bueno, la crisis económica como consecuencia de la pandemia, muy probablemente, ¿cierto?, va a impactar directamente a estas mujeres que sufren violencia. Y la pregunta es, ¿cómo podrían todas estas medidas que está disponiendo el gobierno, ¿cierto?, para afrontar la crisis económica, cómo se podrían, ¿cierto?, quizás focalizar para aportar en frenar, ¿cierto?, esta pandemia más como de la dominación patriarcal, ¿cierto?, en el ámbito económico en estas mujeres? Necesario para que estas políticas públicas o estas medidas que se están tomando para que sean efectivas y contribuyan a disminuir la brecha de género, creo que algo imperante es que se diseñen y se implementen desde integrando una perspectiva de género, ¿ya? Porque muchas veces, y sobre todo, bueno, ahora mismo en todos los países del mundo se está hablando de las nuevas medidas a nivel económico, cómo poder solucionar o cómo poder disminuir bueno, pues estas desventajas económicas, el cierre de empresas, el cierre de negocios, qué hacer con eso. Entonces, claro, el riesgo que puede pasar aquí es que estas medidas se tomen a cabo y se lleven, pero teniendo como una perspectiva más global y más general, sin tener en cuenta que efectivamente, como decíamos antes, como decía yo, como decía también Dari, la crisis sanitaria no está afectando de igual forma a hombres que a mujeres. Entonces, para mí lo clave es que cuando se piensa en cualquier política pública a implementar,
se tenga una perspectiva de género y se comprenda que esa política pública tiene que implementarse o tiene que diseñarse de una forma diferente, dirigida a hombres y dirigida a mujeres, ¿no? O que son empresarios o que tienen sus negocios, porque si no se hace así, creo que puede ser bastante contraproducente, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con algunos sectores que intentan o que ven similares la violencia de género con la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como es parte del mismo problema, se supone que hay que tomar las mismas medidas, que hay que utilizar las mismas estrategias para prevenirla, para tratarla, ¿no? Y sabemos que no es cierto, porque en el fondo responden a distintos factores estructurales, responden a distintas causas. No pueden utilizar las mismas medidas para dos tipos de violencia que son intrínsecamente diferentes. Esto es lo mismo. Aquí intentamos generar medidas económicas que sean similares para hombres que para mujeres. Yo creo que vamos a tener un gran problema y de nuevo va a ser la mujer la gran perjudicada, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentaba Mariela sobre los artículos, ¿no? Y la productividad de los académicos y las académicas en estos momentos, bueno, también sabemos que a veces se han intentado implantar medidas que se supone que querían hacer un favor a la reconciliación entre la familia y el trabajo y ha sido contraproducente para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en algunos países o en algunas universidades medidas que tienen que ver con la baja paternal o la baja maternal, postnatal, cuando se tiene un bebé, ¿no? Es súper paradójico y es súper curioso, pero claro, responde, o lo que estamos viendo son los roles tradicionales de género operando, pero es curioso ver cómo los papás que se toman esta baja paternal, postnatal, aumenta su productividad en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, las mujeres que se toman la baja maternal disminuye su productividad radicalmente. Pues una medida que está operando de la misma forma para hombres y para mujeres, sin tener en cuenta la perspectiva de género, sin tener en cuenta que después de tener un bebé, hombres y mujeres no van a comportarse de la misma forma y no van a tener la misma carga cognitiva ni las mismas demandas, si se ignora eso, cualquier medida que se tome a cabo y que se intente implementar no va a ser efectiva para las mujeres. Hay que tener en perspectiva desde el momento cero que la crisis está afectando de forma diferenciada a hombres y a mujeres y en función de eso actuar, ¿no? Y aparte de estas medidas que en el fondo lo que hacen es venir a solucionar el problema que tenemos ahora, también pienso que si estas medidas no se complementan con un plan de coeducación, de educación en igualdad, en el que podamos generar una socialización distinta a la que estamos generando ahora mismo a niños y niñas, si no tenemos como esas medidas complementarias educativas con las leyes, es muy difícil que tengan el efecto deseado, ¿no? Porque claro, estas medidas que van a poder implantar los gobiernos son como medidas más, como decíamos antes, como de arriba abajo, ¿no? Que en el fondo buscan a través de las leyes y de las normas formales cambiar las realidades sociales que tenemos, pero si esas medidas no se empiezan a complementar con cambios que vayan de abajo arriba, cambios en las normas sociales, cambios en los valores, va a ser muy difícil que a la larga tengan éxito. Entonces, aunque ahora nos tengamos que hacer cargo de esta situación concreta, creo que también es súper necesario para las futuras pandemias, que todos los expertos dicen que esta va a ser como los nuevos problemas, ¿no?, de la humanidad, este tipo de pandemias y infecciones, si no empezamos a cambiar los roles de género desde abajo, desde la educación, desde la socialización, va a ser muy difícil y muy ambivalente después implantar medidas que vayan en sentido favorable a la igualdad de género, porque no hay una masa crítica, no hay una estructura, no hay unos valores, no hay unas creencias imperantes de la sociedad que estén preparados para entender y para asumir esas nuevas medidas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante cambiar valores y creencias desde edades muy tempranas a través de la educación. Y bueno, y también un poco en la línea de lo que decía Dariela antes, no es solamente importante tener como mujeres que sean grandes empresarias y educar a nuestras adolescentes para que sean ambiciosas y puedan incorporar los valores típicamente masculinos, sino que también es súper importante tener hombres enfermeros, ¿no? Es como darle a la dimensión del cuidado, a la dimensión más de sociabilidad, ¿no?, en contraposición a la competencia, darle el lugar y el espacio que se merece dentro de la sociedad, ¿no? Porque yo creo que el principal problema que tenemos ahora de asociar lo femenino al cuidado, lo masculino a la productividad y a la competencia, claro, tiene que ver con eso, con que una dimensión y un área no está valorada, es como que no la valoramos lo suficiente, no somos conscientes, como decía también Dariela, de la creatividad y del reto que supone. Entonces, claro, mientras estemos denigrando de alguna forma toda esa dimensión y la estemos asociando a lo femenino,
no vamos a poder avanzar. Es necesario como darle como digo, formar grandes empresarias, pero también grandes enfermeros y que todo el mundo, que niños y niñas se puedan sentir libres de las elecciones que hacen. Si empezamos trabajando eso, yo creo que las futuras pandemias tendremos más fáciles los problemas de desigualdad de género que están empezando a surgir ahora, porque estos problemas responden a la organización estructural de los roles tradicionales de género, que aunque intentamos cambiarlos y estamos empujando para allá, todavía hay una fuerte resistencia. Perfecto. Claro, focalización un poco en las políticas públicas, pero también como dejar esta mirada desde arriba hacia abajo, también con de abajo hacia arriba. Empezando a construir, claro, desde los valores y las creencias. Claro. Oye, ¿me gustaría agregar algo más? Sí, obvio. Muy en la línea de lo que estaba diciendo Gloria, que concuerdo. Estaba leyendo, me contactó un colega economista, Martín Orozco, que ya viene llegando a su magíster, y que trabajó justamente estos temas. Y me pareció muy interesante en que él recopila algunas políticas públicas que han habido en las últimas décadas en Chile, en función como de alivianar o en función bien de reconciliar lo doméstico y el trabajo remunerado y no remunerado. Y entonces él dice que se han centrado efectivamente en la ampliación de cobertura del cuidado de niños, permisos postnatales. Y creo que eso le llama victoria bajas, ¿no? En tu lenguaje español. Sí, perdón, si no se entendió, pero sí quería decir eso. La licencia postnatal. Eso es, sí. Dice que lo que es bancario me parece muy interesante, que si bien han sido medidas que han implicado algún avance, pero al mismo tiempo, si uno las analiza bien, también han implicado como una especie de como descalificación o subvaloración de la variable de género, en el sentido que son medidas que tienden a soslayar la división sexual del trabajo, precisamente, ¿no? Entonces, él plantea que el Estado tiene una responsabilidad que bien transversal, desde adecuar los horarios escolares, la disponibilidad de padres y madres que trabajan, porque piensen que en Chile hay un porcentaje importante, por ejemplo, de las cunas y de jardines infantiles que terminan a las 12 del día, pensando que siempre hay una madre o un padre que puede ir a buscar, tuviera un trabajo, un horario laboral ¿no? Plantear también como efectivamente con horarios laborales que contemplen el tiempo necesario para el trabajo doméstico y de cuidado, hasta políticas que apuntan, como decía Gloria, a la intervención comunicacional, que tiene que ver con aspectos culturales que también sostienen las inequidades, ¿no? Y esto en el ámbito de la parentalidad, de la pareja, de la sexualidad, del trabajo, etcétera. Entonces, es bien amplio. Yo creo que cuando uno se enfrenta a los problemas que venimos arrastrando, cuando tenemos situaciones así que nos hacen mirarnos en qué estamos, no podemos salir arrancando, estamos los unos con los otros cara a cara, ¿no? Dentro de nuestra casa, tenemos que pensar que arrastramos problemas que son colectivos, que si bien los vivimos como muy personales, familiares, de pareja, son problemas que tienen una clara raíz social y por lo tanto el enfrentamiento individual es solo una pequeña parte, ¿no? de cómo se abordan estas problemáticas, pero en realidad requieren de un colectivo que se haga cargo de lo que hemos producido, ¿no? Y para eso el Estado es fundamental. Cuando tenemos estados que van en un camino de empequeñecerse, las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Porque hay menos cuidado por estos aspectos, por ejemplo, como los mencionaba Gloria, de todo el desarrollo cultural y educacional, que son fundamentales, ¿no? Desde que nuestros niños empiezan a salir al mundo, que empiezan a encontrarse con otras claves sociales de cómo son los vínculos y de cómo se valoran los distintos ámbitos de nuestra vida.
Gracias, Daniela, por tu intervención. Quería ahora ver si es que hay alguien de la gente que está conectada que quisiera hacer alguna pregunta. Vamos a dejar un espacio, pueden escribirla a través del chat, como lo hemos hecho en las otras oportunidades, ya sea para Daniela o para Gloria. Yo, mientras la gente piensa sus preguntas, no sé si Gloria, antes de que yo me integrara, habló como de las cifras, como que dan cuenta hoy día de nuestra situación de género. No. Gloria? ¿No? Porque creo que es importante cuando estamos hablando a lo que como a los problemas que se develan a propósito de los confinamientos, hay que acordarse de lo que estábamos en términos de género, ¿ah? O sea, hace tan poquito, parece mucho, pero hace tan poquito que celebramos el Día de la Mujer, con tanta fuerza en que se habló y se puso sobre la mesa la situación de inequidad, que creo que es bueno tener un refresco de las cifras, ¿no? O sea, que tengo las cifras últimas de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional del 2017, donde nos cuenta que en Chile el 71% de los hombres está inserto en el mercado laboral versus el 28% de las mujeres. Estamos hablando del 2017. O sea, la mitad de las mujeres en Chile no tienen una inserción menos formal en el mercado laboral, ¿no? De todas estas mujeres que no están trabajando, el 60% remuneradamente, un 38% dice que no lo puede hacer porque no logra conciliar una actividad remunerada con los trabajos no remunerados, ¿no? Los hombres que no tienen trabajo remunerado son razón. Encuentro que deja tan claro la brecha de género y que nos da como un panorama respecto de lo que estamos viviendo, es la encuesta que hizo el INE sobre el uso del tiempo de hombres y mujeres en Chile, ¿no? Hace ya 5 años, y nos mostró esta encuesta como las mujeres que tienen trabajo remunerado dedican en promedio 6 horas al trabajo doméstico y de cuidado de niños y enfermos, ¿no? Mientras que los hombres en promedio lo hacían 2,7, ¿no? O sea, hay una brecha tremenda, ¿no? Las mujeres que trabajan dedican en promedio 11 horas al día a trabajar en distintos trabajos remunerados y no, versus 9,8 horas los hombres, ¿no? Entonces esto nos muestra súper claramente cómo tenemos una base material que hace que experimentemos los confinamientos y los miedos y las dificultades de manera súper distinta, súper distinta. Gracias por esos datos, Daniela. Tengo una pregunta que va hacia, creo que cualquiera de las dos que la quiera tomar, dice, ¿hablar de violencia de género es hablar de violencia hacia la mujer? Lo pregunto, dice, por el impacto que tiene la pandemia en todos los cuerpos que no caben en la clasificación dentro de los binarismos de género y que también están atravesando violencias que solo evidencia más la pandemia. Bueno, yo, sin tener un estudio específico, pero la violencia de género se ha referido históricamente de lo que sea la mujer. Esa ha sido como donde se ha concentrado el término, pero sin duda que no es exclusivo de aquello, ¿no? Como sin duda el problema de género no es un problema de mujeres solamente, ¿no? Es un problema de todos. Entonces, que se ejerce en virtud de la dominación de uno sobre otro, es válido no solo cuando las víctimas son mujeres, también cuando las víctimas son niños y cuando las víctimas no corresponden a un género o sexo
distintas de los géneros, ¿no? O de los sexos, bien. Entonces creo que cuando hablamos de violencia de género, nosotros estamos hablando de víctimas mujeres. Yo quería, no sé si me escuchas, Maca. Sí. Sí, ya. Yo quería añadir algo en relación a esta pregunta, pero también a lo que comentaba Dariela antes, porque, bueno, también los datos de la encuesta COE muestran estas diferencias en términos laborales y algo que yo creo que es importante para entender por qué se están perpetuando los roles de género ahora mismo durante la pandemia en los hogares, es que también las mujeres que trabajan fuera del hogar normalmente tienen en un alto porcentaje trabajos que son a tiempo parcial, trabajos que son mucho más flexibles. Y claro, esto hace que efectivamente cuando hay que discutir, bueno, quién cuida a los niños, obviamente la decisión racional, una decisión que viene marcada por las normas de género, pero también la decisión que parece más racional a priori, es que claro, que lo cuide la persona que tiene un trabajo parcial o que está ganando menos plata, ¿no? Entonces, claro, de esa forma es como que la situación objetiva laboral de la mujer, que es más negativa que la del hombre, se convierte también en una herramienta para justificar el hecho de que ahora mismo ellas sean las que tengan que hacerse más cargo del hogar, porque son ellos los que tienen puestos más relevantes, ¿no? Para complementar eso, como el propio sistema nos engaña y nos da una respuesta objetiva para entender por qué se produce esta desigualdad en los hogares. Y sobre esta pregunta, yo, desde mi punto de vista, como bien decía Dariela, para mí, claro, tradicionalmente la violencia de género se ha entendido como violencia hacia la mujer, pero yo creo que lo importante de ahí es entender que cuando hablamos de violencia de género, lo relevante es que detrás de esa violencia hay una estructura social que está sosteniendo esa violencia. Por eso es violencia de género, no es una violencia al azar, no es una violencia aleatoria, sino que es una violencia que se está, como si dijéramos, apoyando en distintos pilares de la sociedad que permiten que esa violencia se pueda llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y que pueda tener lugar y que se entienda así desde una posición desde la simetría de poder que existe desde hombres hacia mujeres. Entonces, claro, existe violencia hacia otras personas, hacia otros grupos sociales, pero en este caso creo que lo que hay que resultar de la violencia de género es que hay una estructura detrás que está justificando, legitimando y normalizando que esa violencia tenga lugar. Perfecto. Hace un comentario Javiera respecto a lo que estabas diciendo tú, que en el fondo ella dice se reproduce desde el patriarcado, quizás como que de ahí viene en el fondo esto como porque no es solo hacia las mujeres, pero es desde el patriarcado que en el fondo se reproduce la violencia de género. Y se recibe por el mero hecho de ser mujer, eso es como el... Claro. La misma Javiera pregunta, ¿existen medidas educativas hoy en día en desarrollo para la promoción de la igualdad que no responda a actividades locales de los municipios, sino desde el Ministerio de la Mujer, ¿cierto? O en coordinación con el Ministerio de Educación u otro, para no seguir cargando a la escuela de una educación transversal que nos compete a todos como actores educativos? Yo conozco algunas iniciativas, pero que han sido más bien iniciativas puntuales que iniciativas que hayan sido como sostenidas en el tiempo. Nosotros desde la universidad, en colaboración con COES, estamos llevando a cabo un programa que se llama Progénero, que precisamente busca discutir y conversar con los preadolescentes y las preadolescentes cuáles son los riesgos de la violencia de género o incluso más atrás, los riesgos de los estereotipos de género, de los roles tradicionales de género, cómo visibilizarlos, entender que son automáticos, que no somos conscientes de ellos y comprender cuáles son las consecuencias negativas que pueden tener, ¿no? Pero claro, esto no dejan de ser como, yo creo que iniciativas relativamente aisladas, ¿no? Yo no conozco ninguna campaña o ninguna medida que tenga que ver o que se proyecte a largo plazo como un proyecto educativo que se inserte en el currículum, que yo creo que sea lo necesario, porque si no, hay como pequeños proyectos o pequeñas iniciativas, como digo, desde la universidad, desde algunas ONGs, desde el propio ministerio en algunas ocasiones, pero son iniciativas que no tienen como un alcance a largo plazo, que yo creo que sería lo necesario, más que tener, como digo, como pequeñas intervenciones. Perfecto. Yo también pienso que las iniciativas que conocemos, por cierto no las conozco todas, pero están bastante fragmentadas, todavía no alcanzan como a tener como una postura sólida que tenga mayor alcance, como dice Gloria. Yo pienso, sin
embargo, que lo que mayor alcance ha tenido en términos como de el impacto público han sido los dos últimos 8 de marzo, ¿no? Con 1 millón de personas en la calle hablando de equidad, y creo que clamando por la equidad, siendo que eso se ha convertido en una suerte como de referente muy significativo, ¿no? Y uno lo ve en testimonios personales donde la gente ha sido empoderante saber que hay 1 millón de personas que pueden estar en la calle hablando de problemas que son los mismos que cada uno vive en su soledad y en su encierro, ¿no? Perfecto, Daniela. Para ti hay una pregunta. Silvana Calderón dice, si estamos en un proceso de exacerbación de ciertos factores en el confinamiento, ¿cómo se revierte efectivamente los roles de género en este proceso de exaltación de los roles tradicionales, como en el día a día? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? No escuché bien. ¿Cómo? Sí, ¿cómo revertir efectivamente los roles de género en este proceso de exaltación que estamos hoy día, ¿cierto? De los roles tradicionales a partir del confinamiento. Bueno, mira, no, como he tratado de expresar, no es una responsabilidad estrictamente personal. No hay un protocolo ni una manera de hacerlo bien para revertir los roles. Estamos hablando de un problema político, de un problema social, de un problema de dominación. Entonces, no es fácil revertir los roles. No es fácil. No es solo de dejar de ser tonto o tonta, ¿no? Como muchas veces se piensa que es como, ¿por qué le pides permiso, por ejemplo, a tu pareja para salir? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué él no se queda cuidando a los niños? No son cosas tan fáciles, porque estamos hablando de una concepción de lo que corresponde a hombres y a mujeres, que está basada en la dominación, o sea, que corresponde a estructuras de poder y de control social, y que han tenido un proceso de subjetivización. Es decir, no estamos con la policía obligándonos a cumplir los roles, ¿no? Porque la tenemos metida adentro, la tenemos internalizada. Entonces, aquí hay una lucha en que lo colectivo, por eso es tan importante la pregunta por las políticas públicas, por las manifestaciones públicas, en que tener esa referencia te permite hacer como una especie como de sacudón interno para poder pensar en otros modos de hacer y vivir las cosas, ¿no? Pero sin duda esto no es una tarea individual, porque si no hay un cambio en lo colectivo más estructural, te vas a chocar contra muros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tantas mujeres jóvenes que dicen, creo que es mejor no tener hijos para no verme obligada al rol de mamá y dueña de casa para siempre, ¿no? Cuando la verdad es que uno debiera pensar que nuestra sociedad debiera ampliar las posibilidades de la parentalidad, o sea, que los hombres pudieran vivir de manera más intensa también la paternidad, no restarnos experiencias a las que podemos optar y que son tremendamente enriquecedoras, pero claro, en situaciones de opresión, cuando estás obligado a un sector, son súper amenazantes de tu desarrollo más amplio. Entonces, creo que necesitamos desarrollar sujetos en el sentido de poder tomar distancia, de poder ser más críticos y reflexivos. Para eso necesitamos pensar juntos, no solo cumplir metas, así como checklist de cuál es el éxito de una persona, que haga esto, que tenga miles de amigos, miles de likes, tantos sueldos, necesitamos personas que puedan dibujar con su propia lápiz sus opciones y sus destinos y sus caminos, ¿no? En esa medida vamos a flexibilizar los roles, porque ojo, no estamos hablando que hay roles buenos
buenos y malos. Estamos hablando que el problema es estar confinados, así como la pandemia, confinados a un solo rol. Ese es el problema. Y que estos confinamientos han implicado relaciones de dominación, por cuanto hay un ámbito que tiene valor, que es el que normalmente han ocupado los hombres, y otro ámbito que no lo tiene, que es el que normalmente hemos ocupado las mujeres. Me refiero al ámbito de lo productivo y al ámbito de lo reproductivo o de lo doméstico. Súper. Quiero darle las gracias a las dos. Por una cosa de tiempo vamos a cortar acá. Nos quedan preguntas. Una conversación sin un tema, ¿no? Vale. Sí, obvio. Solo para decir que a propósito de lo desvalorizado del ámbito de lo privado, de lo doméstico, de la reproducción, hay que traer un trabajo súper importante que ha hecho Comunidad Mujer, no sé si ya lo mencionaron, que el estudio de la valoración económica del trabajo doméstico y cuidado no remunerado en Chile, ¿no? Del año pasado. Y que el motivo es un trabajo que le pone números, siguiendo unas metodologías específicas, en el sitio de Comunidad Mujer, le pone números a cuánto vale el trabajo doméstico, a cuánto aporta al producto, al PIB en Chile, ¿no? Y es muy interesante porque el trabajo doméstico en Chile, el no remunerado, aportaría, si lo cobráramos, al 22% del PIB, ¿no? Para que tengan una idea, todos los servicios financieros en Chile aportan el 11% al PIB. El trabajo de cuidado y no remunerado aportaría un 22%. Esto que estamos en sociedades que solo valoran lo que vale plata, ¿no? Si le pusiéramos plata a esto, tal vez la pregunta de la compañera se respondería fácil, cómo uno cambia los roles tradicionales, ¿no? Eso. Mara, está ahí en silencio. Perdón. Gracias, Leila, por la intervención, porque yo de hecho justo quería como cerrar invitando a que revisaran este estudio y como bien decías tú, si se valorizara en Chile el trabajo doméstico y de cuidado, que hoy día es no remunerado en el fondo, como decías tú, sería un 22% del Producto Interno Bruto, o sea, más de 44 billones de pesos al año, si es que nosotros quisiéramos ponerle este valor monetario. Y otro dato respecto a eso mismo, bueno, como tú bien decías, efectivamente este 22% sería más que lo que aportan muchas de las, o sea, de esto sería como más grande que lo que aporta cualquier otra industria en el Producto Interno Bruto. Y que un 67% de este valor sería aportado por las mujeres, porque como bien conversábamos hoy día, somos las mujeres las que en mayoría, ¿cierto?, tenemos a nuestro cargo las labores de trabajo doméstico y de cuidado que hoy día no son remunerados. Así que, bueno, invitarlos a todos a si quieren revisarlo en el sitio web de la página de Comunidad Mujer y darle las gracias nuevamente a Gloria y a Ariela por conectarse hoy día y compartir con nosotras sus conocimientos al respecto en una reflexión que yo creo que da para largo, como decían ambas, y que así como bien se puede quizás profundizar, también yo creo que es un buen punto de partida, ¿cierto?, la crisis que estamos viviendo como para reflexionar y ver cómo abordar el tema de las desigualdades de género. Muchas gracias a vosotras. Gracias también, ¿no? Bueno, contarles además de que la entrevista va a quedar grabada, así que podemos compartirla por nuestras redes sociales más adelante. Y comentarles que así como hemos estado todos los jueves, ¿cierto?, reuniéndonos, como el próximo jueves es feriado, no lo haremos, ¿cierto?, sino que nos esperamos hasta el jueves 28, donde vamos a estar con Luis Valenzuela, ¿cierto?, hablando sobre el tema de segregación territorial, hacinamiento y pandemia. Eso. Muchas gracias.
gracias, que tengan buena tarde todos. Chao.